Buenas tardes, hermanos. Shalom, shalom, amados. Shalom, bendiciones. Hoy vamos a ver la clase número 11. Se refiere a los mandamientos que están vigentes, pero antes de empezar, vamos a poner en manos del Eterno en este momento. Abba, precioso y maravilloso. Hoy venimos ante ti, mi amado Rey, poniendo en tus manos esta clase, poniendo en tus manos nuestras vidas, las vidas de todos tus hijos, los que van a recibir en este momento, los que van a recibir a través del video, Padre precioso. Hoy clamamos a ti porque seas tú direccionándonos, porque seas tú mostrándonos y enseñándonos lo que tú quieres que nosotros aprendamos de ti, de tus mandamientos, de tu palabra. Padre amado, nosotros solo somos instrumentos tuyos. Úsanos conforme tú quieras, direcciónanos como tú quieras, amado Rey. Nosotros abrimos nuestra boca y tú pones toda palabra que tú quieras que se diga en este tiempo, que tú quieras que se enseñe. Te bendecimos, mi amado Rey, y quedamos en tus santas manos. Gracias, amado Rey, por tu amor, por tu bendición. Beshen Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Ve amén. Bueno, amados, en esta clase vamos a ver los mandamientos vigentes. ¿De qué se trata? Hoy vamos a hablar cuáles son esos mandamientos vigentes y, y que hoy todavía tenemos que guardar. Hasta ahora hemos visto que la Torá es una instrucción. En Matilla 23:23 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la emuná, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay que tener claro que la Torah no son solamente los mandamientos, sino que va mucho más allá. Aquí vemos que Yeshua nos indica que lo más importante de la Torah es la misericordia, que es la Gesed en hebreo, la justicia, que es la Sedacá, y la fe, que es la Emuná en hebreo. Y esto se lo dice a los fariseos porque ellos ya habían olvidado esto, incluso ellos ya habían acomodado mucho más de los mandamientos que el Eterno había dado en su palabra. Vemos en la Torah que desde Adán viene la misericordia del Eterno y que por su bondad Adonai ha perdonado los pecados desde el principio. Y la Torah es todo esto. Pero es importantísimo entender que dentro de la Torah está todo, el amor que es Yeshua mismo y la gracia de Adonai. Podemos ver cómo aparece la gracia y de dónde viene. Y junto a ello, ¿qué más podemos ver en su Torah? Podemos ver su justicia, vemos los patriarcas, los cuales se les dio todo lo que Abba quiso darles y que era lo perfectamente establecido y la base de esto, que es la emuna. Entonces, entendemos que la Torá es esto y se extiende a muchísimos temas más, muchísimos temas más para formar todo lo que él quiere enseñarnos. El problema es que muchos sacan esto de contexto y dicen que la Torá son solamente los mandamientos, pero esto no es así. En la Torá están los mandamientos, pero la Torá no son solo los mandamientos. Es necesario que entendamos bien, entender qué es la Torá, porque hoy para nosotros es nuestra forma de vida, la forma en que nosotros tenemos que guiarnos. Y esto es lo que tenemos que hacer, como está escrito, y vivir también como nos indica allí. En diferentes historias están escritas todas las cosas para que podamos entender qué es lo que le agrada al Eterno
y cómo nosotros como humanos podemos y tenemos que acercarnos a él. Todas las historias dentro de la Torá son para aprender a vivir como Él quiere que vivamos. Pero dentro de la Torá sabemos que existen mandamientos desde el principio y que van apareciendo de diferente manera. Hubo un sabio llamado Maimónides y él era un judío que escribió algunos escritos muy buenos. El lado malo de ello es que no creyó en Yeshua, pero todo lo demás que enseñó referente al Mashiach dentro del judaísmo estaba bien. En general vemos que muchas cosas muy buenas dentro del judaísmo, hay muchas cosas muy buenas dentro del judaísmo referente al Mashiach. Y, pero a ellos les ha sido como una venda en sus ojos. Y esto es un propósito porque dice la palabra que cuando ellos leen la Torah, no la comprenden y no pueden ver a Yeshua allí porque eso es una venda para ellos hasta que todos los que estamos dispersos nos reunamos y ahí les será revelado a ellos Yeshua. Es como una misericordia que el Eterno tiene para con Israel, su pueblo Israel, los que estamos dispersos. Maimónides era un doctor, era alguien estudioso que estuvo en lugares importantes y se dio cuenta que al pueblo le faltaba cierta forma del rumbo. Entonces hizo un libro que se llama El libro de los descarriados, poniendo en orden todas las cosas que ya sabían y que debemos hacer. Esto es lo que nosotros somos, esto es lo que nosotros creemos y empezó a cuadrar algunas cosas y al escudriñar la escritura dijo, he encontrado los 613 mandamientos. Entonces, desde ahí ya podemos contar cuántos mandamientos hay. Así que Maimónides dedujo e hizo el conteo de que hay 613 mandamientos. Tiene un porqué, es así, pero hay algunos que a lo mejor se puede decir, bueno, es que este está repetido, es que este ya está o aparece que es lo mismo que el otro, etcétera. Pero el punto no es así. No es si son o no 613 mandamientos, o si la cuenta está mal. Simplemente es que, bueno, él los organizó así, Maimónides lo hizo. Estos mandamientos lo podemos encontrar en la Torá, los primeros 5 libros de la Escritura que muchos conocemos como Pentateuco. También sabemos y ya hemos encontrado que el Tanakh dentro del judaísmo también se le puede llamar a todo la Torah. Entonces vemos que cuando los discípulos de Yeshua dicen, es que en la Torah dice, obviamente no se referían solamente a los 5 primeros libros, sino también a los profetas, a los escritos, eso es lo que compone el Tanakh. Al ver esto comprendemos qué es la Torah y que cuando está hablando de ella puede estar hablando de todo lo que está escrito, pues todo es para nuestra guianza. Y de todo esto también se habla dentro del Brit Hadashah, dentro del nuevo pacto. Dentro de estos 613 mandamientos, hay algunos que hoy ya no tenemos que guardar y esto es lo interesante, lo que vamos a entender hoy. Es necesario saber que sí y que no guardar y cómo diferenciar cuáles son y cómo son los mandamientos aún, cómo separarlos y cómo entenderlos. Porque cuando nos preguntan cómo es con este mandamiento o cómo es con el otro mandamiento, entonces muchas veces al uno tratar de enseñar salen muchas dudas, así que tenemos que entenderlos muy bien. Esta lista de los 613 mandamientos, de los cuales hoy vamos a hablar, y pues no podemos nombrar pues toda la lista, ¿no? Pero si ustedes lo buscan por internet, ahí está desglosado uno por uno, porque pues el tiempo no nos da para eso.
pero podemos ver que se pueden ordenar por diferentes grupos. Por decirlo así, las diferentes áreas de estos mandamientos o por orden en el que van apareciendo desde Bereshit, Génesis hasta Devarim, Deuteronomio. Dentro de los 5 libros, desde Bereshit hasta Devarim, aparecen todos estos mandamientos. No es de que en las tablas escribieron tal cual estos 613 mandamientos. Pues dicen algunos que no, pero solamente son, algunos dicen que son solamente 10 mandamientos, donde aparecieron todos estos mandamientos desde Bereshit hasta Devarim. En toda su Torah, en toda su palabra está escrito, nos dan mandamientos para el esclavo, para el siervo, para el hijo, para los padres, para, bueno, diferentes clases de mandamientos. Entonces, en todos esos podemos ver que se componen de 613 mandamientos. Aquí podríamos preguntar cuál es el primer mandamiento para todos, porque, por ejemplo, dice en la Torah no comerás del fruto del árbol que le había dicho el Eterno a Adán. Y este no es un mandamiento para todos. Y antes de esto, el Eterno había dicho otro mandamiento cuando creó al hombre. ¿Y cuál es ese otro mandamiento? Fructifíquese y multiplíquese. Ese sí es un primer mandamiento que encontramos en la Torá y que es para todos. Por eso no podemos decir que la Torá, que los mandamientos fueron dados solamente a partir de Moshe, porque todo el tiempo han existido los mandamientos. El Eterno fue diciendo y guiando cómo hacerlos o especificando todas las cosas con respecto a alguno de ellos. ¿Por qué existen estos mandamientos y para qué sirven y para qué nos sirven en toda la Torah? La palabra Torah en hebreo se escribe con la Tab, Bab, Resh y Hei. Y sabemos que en hebreo cada letra tiene un valor numérico, como ven en la diapositiva. La consonante Tab vale 400, la Bab vale 6, la Hei vale 5 y la Resh 200. Entonces, en total serían 611. Este es un valor de la gematría en hebreo. Hay algunas palabras que, que equivalen a lo mismo, eh, como por ejemplo, gira. Gira, esta palabra que significa temor, temor de. Y gira vendría siendo como gira Adonai, como el temor a Adonai. Y también tiene el mismo valor de 611. Yud, que es 10, Resh 200, Aleph 1 y Tab 400. Aquí nos va a mostrar que también equivale a la Torah y es el mismo valor gemátrico. Porque la Torah nos va a llevar a conocer y a tener realmente el temor a Adonai. Aquí esto nos confirma que, y nos está indicando que la Torah nos lleva al temor a Adonai. En, en Matilla nos aclara, en Matilla 5:17, aquí nos aclara que cuando Yeshua dijo, yo no he venido a abrogar, sino a cumplir la Torah, y que dice,
no pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá o los profetas. No he venido para anularlas, sino a revelarles la interpretación correcta y a cumplirlas en plenitud, porque esto es lo que te va a dar el temor a Adonai. ¿Cómo? Entendiendo todo lo que está escrito y nunca dejando lo más importante, que es el amor, la misericordia y la justicia, que son cosas que tenemos que hacer para el Eterno. Pero dentro de estos 613 mandamientos, hoy por hoy los rabinos dicen que solamente están vigentes 369, que son casi la mitad, y de esos 369 mandamientos, hay varios que no se pueden cumplir porque porque hay personas que no tienen, bueno, no tienen ciertas cosas, como por ejemplo, em, en Devarim 22:8, Deuteronomio 22:8, dice que cuando edifiques una casa nueva, edificarás un parapeto bajo alrededor de la azotea, o sea, como una cerca alrededor de la azotea, porque de lo contrario alguien se puede caer y tú serás responsable por su muerte. Tenemos que tener cuidado hasta de lo más mínimo para cuidar al otro, para cuidar a nuestro prójimo. Entonces aquí este mandamiento no lo pueden cumplir quienes no tengan una terraza. No tienen, que no lo pueden cumplir porque no está en esa, no tienen esas condiciones. Hay varios mandamientos de este tipo, por ejemplo, a lo mejor el mandamiento que dice que si ya has hecho una promesa y tú la cumples, pero si no has hecho ninguna promesa, pues no tienes nada que cumplir. También dice ese mandamiento que cuando nosotros hagamos alguna promesa al Eterno, que la cumplamos pronto. Pero si, no se, si hay alguien que no ha hecho esa promesa, pues no tiene que cumplir esos mandamientos. También hay mandamientos que por alguna situación como las anteriores no se aplican, y viéndolo de esta manera, hay varios mandamientos en la actualidad que no se pueden aplicar, o algunos que no todas las personas pueden guardar. Podemos decir que pues quedaría más o menos una lista de 270 mandamientos o preceptos que todos podríamos guardar en el día de hoy. Recordemos esto conforme a la lista de Maimónides. Esto es para marcar un orden, y por eso es que pues los ponemos así. ¿Quiénes deben guardar los mandamientos? Conforme a lo que dicen los sabios, dicen que todo israelita. Hablamos de tres tipos de personas. Están los judíos, están los israelíes y están los israelitas. Los judíos son los de la tribu de Yehudá, de Judá. Los israelíes son los que viven en Israel. Y los israelitas son los que son parte de las 12 tribus de Israel. O sea que ellos son los que somos parte del pueblo del Eterno, de esas 12 tribus, son los que tenemos que cumplir esos mandamientos. Donde quiera que se encuentre uno de nosotros en el mundo, somos partes de esas tribus. Que hoy día se sabe que no todos los que viven en Israel, hoy en día se sabe que no todos los que viven en Israel eh, son israelitas, sino son israelíes. Tanto que hay musulmanes israelíes porque viven en Israel. Hay de diferentes religiones, de diferentes preferencias sexuales y de todo tipo. Por eso se les dice israelíes. Por esto dice la palabra en Devarim, Deuteronomio 18, 10, 12, que no se encontrará entre ustedes a ninguno que haga pasar a su hijo o hija por el fuego. No se encontrará un adivino, un agorero, un sortílego, un hechicero,
un encantador, uno que consulte fantasmas o espíritus, o uno que practique la necromancia, porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Adonai. Y a causa de estas abominaciones, Adonai, su Elohim, lo está echando de delante de ustedes. Así que ninguno de los que seamos del pueblo de Adonai podemos practicar nada de esto. En Devarim 23, 17, 18, Deuteronomio es 23, 17, 18 dice, ninguna de las hijas de Israel puede consagrarse para hacerse prostituta en el templo, ni puede consagrarse para hacerse prostituto en el templo ninguno de los hijos de Israel. No traerás las ganancias de una prostituta ni el precio de un perro, que es un sodomita, a la asamblea de Adonai, tu Elohim, para ningún voto, porque aún ambos son abominaciones a Adonai, tu Elohim. Aquí, así que podemos ver que ellos no pueden ser parte del pueblo del Eterno, porque dice la palabra muy claro que ninguno de ellos viven en el territorio, que viven en el territorio de Israel, pero no significa que son pueblo del Eterno, o sea que ahí entendemos que muchos de extranjeros, por decirlo así, viven en Israel, pero no todos pertenecen al pueblo del Eterno. Y hay otros que queriendo entrar al pueblo por medio de judaizarse, tampoco han sido escogidos de la manera como en tiempos cuando la Torá había sido recién dada, en los que el extranjero que quisiera ser parte del pueblo era aceptado por creer en Elohim y seguir los mandamientos. Eso era en esos tiempos. Ahora, y ahora incluso hay costos muy altos para poder convertirse en al judaísmo. Por otro lado, incluso hay muchos israelíes y aún judíos que no creen en el Eterno. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que guardar los mandamientos? Aquellos que son del pueblo del Eterno. Nosotros sabemos que somos su pueblo y somos considerados parte de su pueblo por medio de Yeshua HaMashiach. Dice la palabra que fuimos injertados en el olivo verdadero. Eso, ¿quién es el olivo verdadero? Es Yeshua HaMashiach. Eso está en Romanos 11:17. Entonces, ¿desde qué edad se empieza a guardar los mandamientos? Una niña los tiene que empezar a guardar con que tenga más de 12 años y un niño con más de 13 años. Los sabios comentan que es porque en ese momento ellos ya son los que tienen ya saben lo que tienen que ser y ellos mismos lo quieren hacer en esa edad. Y en esas edades que celebramos, que se celebra con los niños y las niñas que están en esas edades, se celebra el Bar o Bar Misbar, dependiendo de hombre o de mujer, que significa hijo o hija del mandamiento. Eso significa Bar Misbar o Bar Misbar. Es el periodo cuando ellos tienen ya la edad suficiente para tomar la decisión de guardar los mandamientos. Antes de esta edad, los padres son los responsables de ellos para que guarden o no los mandamientos, pero a partir de esas edades la responsabilidad es de cada uno. Los papás allí en ese momento dicen una oración y dicen, Rey, te lo entrego. Yo ya le he enseñado Torah, ahora es su responsabilidad guardarla con tu ayuda. Y así lo dice a sus hijos porque el hijo tiene que tomar la decisión por sí mismo de guardar Torah. Ellos hasta esa edad ya tienen que saber cuáles son los mandamientos y qué es lo que el Eterno espera de ellos. Ya se les ha sido enseñada por los padres. Vamos a ver
cuáles son los mandamientos que tenemos que guardar. En la escritura se usan varias palabras con respecto a este tema. Una es Torah. ¿Y a qué se refiere la palabra Torah? Sabemos que la Torah son todas las instrucciones que el Eterno ha dado a los seres humanos para su pueblo en general. ¿Cómo se enseña a un hijo los mismos, los mandamientos? ¿Solamente diciendo lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer? No. ¿Cómo lo hacemos? Contándoles. Si les contamos, si se les enseñan, pero también dando el ejemplo. Las explicaciones como, por ejemplo, le podemos dar esas explicaciones como, por ejemplo, historias de nosotros, de nuestra vida, pero aún mejor, mostrándoles en nuestra propia persona cómo hacerlo. Las historias son súper pedagógicas. Por eso es importante que contemos a los hijos historias que tengan una enseñanza con una moraleja. Así al vivirlo o verlo, podrían relacionarlo enseguida con la enseñanza que se les ha dado. La Torá, la enseñanza, las instrucciones y todo el Tanat y todo el Brit Hadashah nos está direccionando a cómo vivir, a qué hacer y lo más importante, nos está enseñando quién es Yeshua, qué es esta o la otra cosa de él. Nos enseña todo sobre él, todo para poder entender toda la historia y bueno, de eso se trata la palabra del Eterno. Podemos ver que la Torá es la palabra de Adonai. No son solo los mandamientos, sino que es otra vez todo el conjunto, todo lo que el Eterno nos está enseñando y toda su palabra viva e inspirada por Elohim, como dice segunda de Timoteo 3, 16, 17. Dice, porque toda escritura que ha sido inspirada toda escritura ha sido inspirada por el Rúa de Adonai y es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, para corregir los errores e instruir o disciplinar en una vida justa, con el propósito de que el hombre de Elohim sea maduro e íntegro para toda buena obra. En Hebreo 4:12 nos dice, porque la palabra de Elohim es viviente, mucho más eficiente y más aguda que una espada de doble filo, y penetra y separa el alma del espíritu, del ruah, las articulaciones de la médula ósea y de los huesos, y juzga los razonamientos y los consejos del corazón. Por eso cuando se enseña a los hijos la palabra, la enseñanza, la instrucción, que es la Torah, la guianza, penetra en lo más profundo de ellos. Es lo que va a mover el corazón del hijo, pero hay que ser sabios en cómo le vamos a decir, en cómo les vamos a enseñar. Hay muchos versículos que tratan de esto. Vamos a ver en el Teilín, en el Salmo 119, las diferentes palabras, las diferentes formas que se usan para Torah, porque esto es muy importante. En el Salmo en Teilim 119, 11, en versículo 1, en Aleph, dice, bendecidos son los que sus caminos son sin iniquidad, los que caminan por la Torah de Adonai. Hay otra palabra importante que tenemos que tratar y es misbot, que quiere decir mandamientos. ¿Y qué serían los misbot? Los misbot son la Torah. Los mismos, podríamos decir, si los mismos son la Torah, no, los mismos no son la Torah, los mismos se refiere a todos los mandamientos, las ordenanzas que el Eterno dio. Y hay diferentes grupos de mandamientos que es lo que queremos tratar hoy para poder entenderlo. Es correcto decir que en la Torah hay mandamientos, pero no que los mandamientos son la Torah.
vuelvo y repito esto para que quede claro. Es correcto decir que en la Torá hay mandamientos, pero no es correcto decir que los mandamientos son la Torá. La palabra mitzvot generalmente dentro del judaísmo se utiliza como buenas obras, buenas acciones. Cuando decimos guarda mandamiento, es como decir las buenas obras. Eso lo dicen los rabinos. Por eso cuando Rab Shaul, cuando Pablo dice las buenas obras que Elohim ha preparado para ti, ¿de qué está hablando? De los mandamientos. La palabra misbah, que es mandamiento, misbah es mandamiento, misbot son mandamientos, en plural. La palabra misbah viene de la raíz sabak, que es mandamiento, que es una ordenanza. ¿Y de qué palabra viene? De orden, pero orden no de ordenar, sino orden de mandar. La palabra sabat significa ordenar, constituir, designar, encargar, encomendar, mandar, mandamiento. El Eterno dice en Shema Israel, los mandamientos que yo te he mandado hoy, que sería algo que te encargo, que te delego. Y cuando dices aquí se refiere a algo que te encargó. Y ¿Y por qué te los encarga? ¿Qué significa esto? Que está confiando, que se está confiando que esta persona lo puede hacer. Yo te mando, no solamente es ordenar, es mandar. ¿Para qué? Porque es algo que tienes que hacer, es un encargo, es algo que puedes hacer. Cuando el Eterno te ha dicho, te mando, te ordeno, te encargo que lo hagas, lo está poniendo en ti y allí está, lo puedes lograr. Te ordeno que lo hagas, pero también te lo estoy designando, te lo estoy encomendando para que lo hagas. Es como decir a un líder, te toca a ti hacer esto, te mando a hacer esto, tienes este encargo. Esta persona tiene que hacerlo porque es lo que le toca hacer. Por ejemplo, los delegados del rey, las personas que delega el rey, y que tenían que hacer, tenían que cumplir las tareas que él le encomendaba, que él les daba a hacer, como diera lugar, como diera lugar. Ellos tenían que hacerla sí o sí. La palabra mitzvah también viene de la raíz metsuyi, que significa común, en cuestión de algo que tenemos en común, no común de malo, sino de algo que tenemos en común. Por eso dicen los sabios que tiene que ver con unión, algo que nos une, algo que constituye una conexión entre amigos. Mientras más cosas se tienen en común, más nos unen, pero con la persona con la cual, por ejemplo, con la persona con la cual nos vamos a casar, se tiene que tener en común el objetivo de vida. Y si no tienes bien claro hacia dónde vas, va a ser algo muy complicado, porque hay un momento en el que pues los caminos se van a separar, porque no tienen un mismo fin. Por eso, entre más hacemos los mandamientos, más nos acercamos al Eterno, porque vamos teniendo más en común con Él, siendo más con Él, estando unidos a Él. Sus mandamientos pues son fáciles, por eso Él dice, mi yugo, llevad mi yugo que es ligero. Solamente hay que unirnos a Él. Si alguien dice que es difícil cumplir los mandamientos del Eterno, es porque no es algo que esa persona tenga en sí misma y por lo tanto no tiene mucho en común con el Eterno. Los mandamientos en general son todas estas ordenanzas, todos estos encargos que el Eterno nos ha dado, cualquier tipo de encargo que Él nos ha dado. Esta palabra la podemos ver en el Teilín, en el Salmo 119:6. Ahí encontramos todas las palabras que se usan para mandamiento y son 5 palabras que se usan en la Torá en el versículo 6.
Dice, si nosotros guardamos sus mandamientos, no vamos a ser avergonzados. En el Teilín 119:6 dice esto. Entonces no me avergonzaré cuando tenga respeto a todos tus misbot. ¿Cómo es que no vamos a ser avergonzados? Guardando todos sus mandamientos, todas las buenas obras, todo lo que el Eterno nos encarga, para que estemos más en común con Adonai, para parecernos más a Él, así no vamos a ser avergonzados. Y bueno, aquí vamos a continuar aprendiendo que dentro de los misbot, dentro de los mandamientos, hay 3 clases de mandamientos. Dentro de los mandamientos, los mitzvot, hay 3 clasificaciones de mandamientos. La primera están los hukim, que hukim literalmente significa decretos y hace referencia a los mitzvot o mandamientos de la Torá que la inteligencia humana no puede entender desde la perspectiva lógica. Son los decretos impuestos por Adonai y que por más que indaguemos, jamás lograremos penetrar en su entendimiento al 100%. Simplemente son decretos. Quiero que hagas esto. Y tú preguntas, ¿por qué? Simplemente quiero que lo hagas. Conforme a los judíos, por ejemplo, está el de comer o no comer animales impuros, o no mezclar lana y lino, o el mandamiento de la vaca roja. Podemos intentar decir qué es por este motivo u otro, pero ¿cuál es al final? Aun si no entendieras el sentido, simplemente obedece. Seguimos mirando en el Teilín 119, en el versículo 5, dice, sean dirigidos mis caminos a observar tus ordenanzas. En la versión Reina Valera dice, que fuere mis caminos ordenados para guardar tus estatutos. Podríamos decir simplemente estatutos, simplemente guardar los estatutos porque Él quiere que los hagas. Es como si lo entendiéramos así. Todos mis caminos sean ordenados para hacer lo que tú quieres, sin necesidad de querer entenderlos, como en caso de los mandamientos que hemos dicho que son difíciles de entender, sino saber que el Eterno nos dijo que lo hiciéramos por su voluntad y que Él aún en esto nos da un beneficio. Tenemos los mandamientos Mishpatim. Son reglamentos que aunque no hubiera existido la revelación de la Torá, las personas los hubieran hecho. O sea, aunque el Eterno no hubiera escrito en el Sinaí sus mandamientos por la evolución de la humanidad, los hubieran hecho como reglas éticas. No matarás, no robarás, no decir falso testimonio. Son algunos ejemplos de estos mandamientos. Mishpatim literalmente significa juicios y hace referencia a los mandamientos de la Torá, que la inteligencia humana puede entender desde la perspectiva lógica. Todas estas leyes que ahora se pueden encontrar comúnmente en las constituciones de los países o de los estados. Esto es muy importante. Son leyes que el Eterno dio en la Torá. Y si tú revisas la constitución de los países, vas a ver esta parte de lo que hay escrito en la Torá. Estas leyes están vigentes, aunque se dice que la Torá ya no es vigente porque vino Yeshua. Sin embargo, vemos que hay que cumplirlas porque están en la constitución. En el Teilín 119, en el versículo 7, dice, te agradeceré con un corazón sincero cuando haya aprendido los juicios de tu justicia. Te exaltaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, dice en la Reina Valera. Y tenemos los Mishpatim Tzidkeha, que viene de la palabra Sedaká, justicia en el aspecto de amor. Se escucha en casos, por ejemplo, de dar Sedaká, dádivas en amor. Es muy interesante que estos mishpatim, llámeseles juicios o leyes que el Eterno pone, son por amor, porque Él sabe que esto nos conviene, aún como humanidad. Dentro del mundo se dice la Constitución fue hecha por odio a la persona. No, fue hecha por el hombre, para que uno no se aprovechara del otro.
Por eso el rey David dijo, tú me lo diste por amor. Y aquellas personas que dicen que no guardan los mishpatim no entienden que es por amor. Entonces podemos ver que los mishpatim son justos juicios que son en amor, en sedaká. Son leyes, juicios que llevan a un juzgado a aquellos que los quebrantan. Estos juicios se llevan al Beit Din o tribunal rabínico. El Beit Din se hizo desde Éxodo 18:14. Y esto se establece más adelante ya como mandamiento en Devarim. En Éxodo 18:14 nos dice, cuando el suegro de Moshe vio todo lo que él estaba haciendo al pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces al pueblo? ¿Por qué te sientas ahí solo con todo el pueblo parado alrededor de ti desde la mañana hasta la noche? Fue cuando Yetro aconsejó a Moshe de hacer jueces, tener jueces. En Devarim 16, del 18 al 20, dice, ustedes nombrarán jueces y oficiales para todas las puertas en las ciudades que Adonai su Elohim les está dando, tribu por tribu, y ellos juzgarán al pueblo con juicio recto. No torcerán la justicia o mostrarán favoritismo y no aceptarán un soborno porque un regalo ciega los ojos del sabio y tuerce las palabras de aún el recto. Justicia, solo justicia perseguirán, para que vivan y hereden la tierra que Adonai, su Elohim, le está dando. Primero se lo comentó Yetro a Moshe, y después se establece como mandamiento en la escritura. Estos mishpatim lo tenían que saber los jueces y los oficiales. Por esto vemos que en el tiempo ya de Yeshua existía Sanedrín y estaba en el patio del monte del templo. Sanedrín significa sentarse juntos y su fin era impartir justicia conforme a la Torá en el pueblo. Hay tribunales más pequeños que eran llamados Sanedrín Ketana, pequeños Sanedrín. Había después unos más pequeños con muchas menos personas. Esto es importante porque siempre puede llegar gente que argumenta. ¿Qué pasa con la ley de apedrear a las personas? Según el pecado claro, por ejemplo, tenemos que apedrear a las prostitutas en la calle hoy día. Y tú que guardas la ley, tú que ya bajaste de la gracia y estás viviendo como segundo la ley, ahora entonces vamos a apedrear a todos. La Torá enseña, nos dice que es enseñanza. Esta enseñanza tiene mitzvot, mandamientos, y dentro de estos hay una rama que son los hukim o jokim, que son aquellas ordenanzas, órdenes de leyes que tienen que pasar por el Beit Din. Y estas personas eran jueces, eran aquellos que dice la palabra que iban a estar ahí juzgando. La Mishnah, que para quienes no saben qué es, fue la primera colección escrita de tradiciones judías orales que se conocen como Torah oral. Comenta que antes del cristianismo, antes del año 100, se crean las dudas en las ciudades judías sobre la efectividad de la pena capital, la lapidación en general, cómo actuar, porque la lapidación actuaba como un disuasivo útil, pero posteriormente desaconsejan su uso. La Mishnah habla de que un Sanedrín, esta reunión de justicia, que dicta pena de muerte una vez cada 7 años, se llama destructivo. Un rabino, Eleazar ben Azariah, dice que esto se extiende a un Sanedrín que pone pena de muerte aún una vez cada 70 años. ¿Realmente cuántos eran ejecutados? Esta era la pena de muerte máxima, pero había veces que la gente lo hacía como un apedrear colectivo y eso no era correcto, porque primero se tenía que llevar a la gente al juzgado. Estos mandamientos de la pena capital pueden ser impuestos únicamente por el veredicto de un tribunal construido regularmente de 23 miembros calificados y tenía que haber el testimonio más confiable y convincente de al menos 2 testigos oculares calificados del crimen
y quienes estaban viendo pues debían declarar que el culpable habría sido advertido de la criminalidad y las consecuencias de su proyecto. El culpable debía ser mayor de edad y en su sano juicio y debería demostrar que el delito se cometió por su voluntad propia y sin la ayuda de otro. Tanto que, ¿qué dice la Torá? Cuando juzgas a tu hermano, tienes que juzgarlo con amor y con misericordia. ¿A quién se refería? A los jueces. Los jueces debían juzgar con amor y misericordia al hermano. Tenemos los mandamientos Edot. Edot literalmente significa testimonio, testimonios, y hace referencia a los mitzvot o mandamientos de la Torá que recuerdan un evento histórico para los hijos de Israel. Son las órdenes que tiene como objetivo básico el dar testimonio del pacto entre Adonai y el pueblo de Israel. Para dar testimonio de quién es Adonai, como por ejemplo guardar Shabbat, Pesach, Shavuot y las demás fiestas, es para dar testimonio de que Él es Adonai. En el Teilim 119, el versículo 2 nos dice, bendecidos son aquellos que buscan sus testimonios, los que le buscan diligentemente con corazón sincero. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, dice la Reina Valera. El Teilim 119, en el versículo 9 al 14, dice, ¿cómo puede el joven mantener puro su camino? Por guardarlo de acuerdo a tu palabra. Te busco con todo mi corazón, no me dejes desviarme de tus mitzvot. En mi corazón he guardado tus oráculos para no pecar contra ti. Bendito eres tú, Adonai, enséñame tus ordenanzas. Con mi boca he proclamado todos los juicios de tu boca. Me he deleitado en el camino de tu instrucción más que en cualquier tipo de riqueza. El Teilim 119 se refiere a todo lo que ya hemos hablado aquí. Y si leemos en hebreo, encontramos a qué se refiere. Tenemos que distinguir cada mandamiento y saber decir para qué es cada uno. Para dar testimonio de quién es Adonai, por ejemplo, guardamos Shabbat para dar testimonio de que Él es Adonai, de que Él es creador, de que somos su pueblo. El diezmo también es un mandamiento Edot. Reconocemos que Adonai es dueño de todo. Hay mandamientos que dan testimonio de quiénes somos, de por qué hacemos ciertas cosas. Mandamientos entre hermanos, dar testimonio de cómo nos comportamos. Pero hay otros que simplemente se tienen que hacer y ya. Dentro de estos hay dos tipos, Adonai y tu prójimo. Para Elohim, creer en Adonai, yo soy Adonai tu Elohim, saber que Él es Adonai Ejad. En Shemot 20, 2 y 3 nos dice, yo soy Adonai tu Elohim, quien los sacó de la tierra de Mizraim, fuera de la casa de esclavitud. No tendrán otros dioses delante de mí. No blasfemar el nombre de Adonai, santificar su nombre, no profanar su nombre, creer que Adonai es uno, amarlo con todo tu corazón, temerle con reverencia, con miedo, no tentarlo, seguir sus caminos, hacer lo que él dice. Otros cercanos a la ley que son como honrar al anciano, aprender la Torá y enseñarla, como está en Devarim 6:7, juntarse con quien conoce de Elohim, no añadir ni quitar a la Torá. Devarim 31:19 dice, por lo tanto, escribe este canto para ustedes mismos y enséñalo a los hijos de Israel. Haz que ellos lo aprendan de memoria, para que este canto pueda ser mi testigo contra los hijos de Israel. Los tzitzillot, los flecos de el talit, levantarnos y acostarnos hablando la Torá, dar gracias por la comida, como está en Devarim 8:10. Así que comerán y estarán satisfechos y bendecirán a Adonai su Elohim por la tierra buena que Él les ha dado. También el amor hacia los hermanos. Ama a tu hermano que está contigo.
no atentar a la vida de tu prójimo, no lo engañes, no lo difames, no guardes rencor, no permitas que tu hermano cometa un pecado. Están los tratos a los gentiles, los matrimonios, fiestas solemnes, las relaciones sexuales y después hay bastantes mitzvot o mandamientos que hablan de los sacerdotes y de los sacrificios, que son alrededor de unos 100. De estos 613 mitzvot, casi la mitad son parte del Mikdash o del templo. Por esto hay que empezar a ver cuál mandamiento tenemos que guardar, dónde podemos encontrarlos y decir qué mandamiento sí y qué otro no aplica. ¿Dónde podemos encontrar qué mandamientos está todavía y cuál no? Porque uno puede decir, pues ya no son todos. Pues sí, pero ¿por qué? Porque está escrito en el Brit Hadashah, Elohim ya había revelado esto antes de que los judíos Yehudim los dijeran. Leemos en Hebrim 9, 11 al 14. Pero el Mashiach que ha venido se ha convertido en el Cohen Gadol de las buenas cosas que ya están ocurriendo y entró en el grande y perfecto Mishkan que fue no hecho por manos de hombre, pues no es de este mundo creado, y no entró por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una vez en el lugar Kadosh, Kedoshim, y obtuvo para nosotros la redención eterna. Porque si la sangre de toros y cabras y las cenizas de la novilla roja esparcidos sobre los impuros los santifica para purificación de su carne, cuánto más entonces la sangre de Mashiach, quien por el Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Adonai como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para servir a Elohim viviente. En la época de Shaul, Pablo, todavía existía el templo. Entonces, ¿de qué cosa comentaba Shaul en Hebreos 9:11? Quiere decir que va a llegar el tiempo en el que en el Midrash, el sacerdote, el Cohen y el sacrificio que ya se hizo una vez y para siempre no se hará más. Esto es por Mashiach Yeshua. En este tiempo está pasando eso. Sin embargo, ahora vemos que hay preparaciones para un tercer templo y los sacrificios que ahí se planean hacer no son más necesarios desde que Yeshua vino. En Ibrim 10, del 11 al 18, nos dice, porque cada Cohen Gadol que se paraba y ministraba todos los días ofrecía los mismos sacrificios que nunca fueron capaces de limpiar sus pecados, pero este Cohen Gadol, Yeshua, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se estableció como la diestra de Adonai para siempre. Desde entonces espera hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado para sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados por él. Y el Ruach HaKodesh también nos da testimonio diciendo, este es el pacto que haré con ellos después de estos días, dice Adonai, pondré mi Torah en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Y no recordaré más sus pecados y sus transgresiones de la Torah, porque donde hay perdón de pecados ya no es requerido más sacrificio por los pecados. El Eterno va poniendo su Torah en nuestro corazón, su enseñanza. Nosotros entendemos quién es Él a través de sus mandamientos, pero pues es importante que sepamos que Él nos perdonó y nuestros pecados no los va a recordar por causa de Yeshua, pero son las dos cosas. Entonces no se trata de que Él ya nos perdonó y ya no tenemos que guardar la Torah, no, sino solamente entendamos que todos los mandamientos que tienen que ver con la sangre, con sacerdotes y mikdash, ya no se necesitan. En Ibrim 10, 19, 24 nos dice, tenemos por lo tanto, hermanos míos, confianza para entrar al lugar Makom Kadosh a través de la sangre de Yeshua, entrada que él inauguró, abrió para nosotros como camino nuevo y vivo a través del parojet, del velo, que es su carne. Y tenemos el gran Cohen, no levítico, sobre la casa de Adonai. Por lo tanto, acerquémonos con un corazón firme, teniendo plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Él limpió nuestros corazones de pecado con su sangre
como si nos hubiera lavado con agua pura y ya nuestra conciencia está libre de culpa. Y perseveremos en la confesión de nuestra esperanza y no nos desviemos, porque el que nos ha hecho la promesa es digno de confianza. Que cada uno anime al otro para estimularnos al amor y a las buenas obras, no descuidando nuestras propias reuniones en las asambleas, como es la costumbre de algunos, sino alentándonos el uno al otro, tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Porque si alguien peca intencionalmente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio que pueda sacrificarse por los pecados, sino un terrible juicio de fuego ardiente que devorará a los adversarios. Porque si el que transgredió la Torá de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin piedad, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerán los que pisotean al Ben Elohim y tratan como algo común la sangre del pacto con la cual fueron santificados e insultan al Ruach de Gesed de Elohim que ha bajado hacia ellos? Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y después dijo, Adonai juzgará a su pueblo. Es cosa aterradora caer en manos de Elohim viviente. El cumplimiento de la Torá ya sabemos de qué depende, amar a Adonai y amar al prójimo, pero es importante comprenderlo y entenderlo muy bien. En Matilla 22, 37, 40 nos dice, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Este es el mayor y más importante mitzvah, mandamiento. Y un segundo similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mitzvah, mandamientos, son el fundamento de toda la Torá y los profetas. Entonces, en este versículo podemos ver, en resumen, qué son los mandamientos. Esperamos que esta enseñanza sea de edificación para sus vidas. Bendiciones, amados. Shalom, shalom. Bendiciones, shalom, shalom.